Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a Contravía por la tarde, Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y qué gusto poder estar nuevamente con ustedes después de breve descanso que tuvimos durante estos días, en el cual pues muchos aprovechamos para estar con la familia, descansar, algunos para reflexionar, algunos les hicieron falta más días para reflexionar. Pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos y bienvenidos. Si va en el tráfico, pues respire profundo, que va a llegar a casa, y así que tómelo con calma. Gracias a quienes ya se están sintonizando con nosotros a través de la 102.1 FM Libertópolis, y gracias por sintonizarnos en la Plus. Muchas gracias. Bienvenidos a quienes nos ven a través de las plataformas de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de Periscope, esto en Twitter. Muchísimas gracias también por estar ya con nosotros y compartan nuestra transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante y un tema que, a raíz de una denuncia que presenta la candidata Sandra Torres de la UNE, en el que hablaba acerca que había sido, yo no recuerdo si el tema era hostigada o acosada, lo voy a buscar para ser más precisa en este tema, pero presenta una denuncia en la cual la jueza de turno del juzgado de femicidio, pues le da medidas para protegerla del acoso, si podemos llamar esta frase, del acoso de los fiscales que habían solicitado su antejuicio, que habían hecho una solicitud de antejuicio, y a raíz de eso, pues entonces surge, y todo esto usando la ley de femicidio, surge la pregunta si ¿cuál es el objetivo de la ley de femicidio? Si la ley de femicidio realmente logra su objetivo o si este es un abuso de esta ley, si se debió haber presentado la denuncia de otra forma, en fin, es entender para qué existe esta ley de femicidio, si es necesaria esta ley de femicidio y por qué era así. Y para eso, pues qué mejor que tener como invitado al doctor Ludwig Villalta, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Así que de eso vamos a platicar en el siguiente segmento. Y como les digo, muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Y antes, pues quiero contarles acerca de las noticias principales que han estado pues circulando hoy. Durante la semana, pues sucedieron muchas cosas lamentables. Una de ellas a nivel internacional, pues fue el tema del incendio en la Catedral de Notre Dame, esto en París. Tuve la oportunidad de platicar con un amigo muy querido que es bombero en Francia y nos contaba del gran trabajo y el gran esfuerzo que hicieron para tratar primero pues de proteger las vidas humanas, después tratar de hacer ese rescate de todas las obras artísticas y todas esas obras de arte que hay dentro o que había dentro de esta catedral y también pues buscar la forma de proteger la estructura que resultara lo menos dañada posible. Así que este tema pues fue por demás interesante, como el uso de la tecnología para poder también pues controlar este incendio. Otra de las notas pues que se suicida el expresidente del Perú, Alan García, a raíz de haber sido pues cuando llegan a detenerlo en su residencia, él solicita unos minutos para llamar a su abogado, se encierra en una habitación y se da un disparo. Al parecer, pues tenía contemplado esta acción porque al parecer pues ya había dejado una carta lista y había sido entregada para que en caso de que él muriera, pues se entregara o se diera a conocer esta carta pues que dejó
para su familia y para todos quienes lo seguían. Esta es otra noticia. Desafortunadamente, también el viernes pasado fallece uno de las personas que había sido, y fallece José Estuardo Valdés Pais. Él fue acusado, sindicado, de haber sido uno de los autores intelectuales de la muerte de Rodrigo Rosenberg. Fue un caso por demás paradigmático, por demás emblemático, por todo lo que sucedió alrededor. Cuando muere Rosenberg, después que se da a conocer su audio y video, las investigaciones, las acusaciones y luego el juicio, y cuando los colaboradores eficaces se retractan de la acusación diciendo que habían sido presionados para señalar a los hermanos Valdés Pais. Desafortunadamente fallece de un cáncer uno de ellos, José Estuardo Valdés Pais. Un sentido pésame a la familia, a tus amigos y a toda la familia. Y las consecuencias de todo esto pues fue que a pesar de que el caso se sobreseyó, no pudieron demostrar las acusaciones y no pudieron sostener las acusaciones, pues les retiran la visa de varios países, y esto pues impide que pueda pues recibir tratamiento en Estados Unidos especialmente. Así que nuestro sentido pésame. Y esto es un recuento muy rápido, muy breve de lo que sucedió en esta semana, bueno, la semana pasada, y hoy pues se da a conocer los datos de SINAPRESE. SINAPRESE es este Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, el cual pues tuvo 14 campamentos y 7 puestos de control y prevención, en los cuales pues fueron instalados en diferentes puntos del país, y se atendieron a 21,281 personas en carreteras y los principales destinos turísticos. De estas se brindó atención a 169 personas heridas, 51 fueron trasladadas a hospitales, 7 fallecieron desafortunadamente, 6 por asfixia por sumersión y 1 por intoxicación alimenticia, 80 personas que fueron reportadas como extraviadas y que posteriormente se entregaron a sus familiares. Y estos son algunos de los números que dio a conocer el SINAPRESE, en el cual pues estuvieron 11 días activos. Desafortunadamente, pues no, al menos en este dato habría que buscar, no se muestran los accidentes viales, cuántos accidentes viales hubo. Yo tuve la oportunidad, la mala fortuna de pasar cuando ya había habido un accidente. Este había sido una camioneta de transporte urbano de pasajeros que se había dado vuelta y literalmente quedó con las llantas hacia arriba. Esto fue en la autopista de Palín y Escuintla, o sea, de esta autopista que va al puerto. Y desafortunadamente uno se pregunta hasta cuándo, y hasta cuándo va a seguir esta imprudencia y esta falta de castigo hacia la responsabilidad primero del conductor y de los dueños de estos vehículos, que a veces es por falta de mantenimiento, otras veces es por falta de capacidad, de falta de manejo profesional, y que manejan como que fueran cafres. Y pues si fueran solos, pues al final y se fueran a estrellar y a destruirse ellos mismos, pues no habría ningún problema en cuanto a que no le harían daño a terceros. Sin embargo, no sucede así. Entonces, pues este es un dato que no aparece. Hoy, ¿qué pasó hoy también? Hoy el juez de mayor riesgo B, el juez Miguel Gálvez, pues se trasladó a la residencia de la familia Barreda Sicavisa. Me refiero al caso de Cristina Sicavisa, y fue a realizar una inspección que solicitó el procesado Roberto Barreda en el caso de la desaparición de Cristina Sicavisa. Así que se hizo una inspección ocular en la vivienda donde vivía esta pareja. Esto es en Los Manantiales, en San José Pinula, y ahí acudió el juez Gálvez. También acudieron los representantes de la Fiscalía, defensores y la Fundación Sobrevivientes, así como el sindicado Roberto Barreda. Y fue solicitada precisamente por el sindicado para que se hiciera una inspección ocular acerca de cuáles son las condiciones del lugar, debido a la
a que parte de las acusaciones están basadas en varios detalles que dio a conocer una colaboradora, un testigo eficaz, Petrona Say, quien fue empleada doméstica de esta familia y que observó, según sus declaraciones, el cuerpo de Sicavisa. Lo que está buscando la defensa, según esta información, es refutar esta versión y para mostrar si había o no visibilidad de la habitación. Esta vivienda había estado en resguardo por decisión del juez y fue devuelta a la empresa Memphis S.A., de cual es representante el papá de Barreda. Creería que esta inspección ocular por parte del juez, yo no sé qué tan efectiva es, yo no sé qué tan más, que si es más aparatosa, es más mediático que lo técnico que podría ser, y que si al final no sería más conveniente un informe pericial, un informe de un técnico especialista que pudiera pues dar un reporte imparcial y objetivo, en este caso técnico, acerca de lo que se trata de probar. Así que esto es porque la etapa el proceso de Barreda pues regresó a la etapa intermedia debido a que la defensa presentó algunos recursos en la CC y en marzo del 2017 se anuló la resolución de envío a debate y se ordenó repetir la etapa intermedia. Para recordarles, muchos recordarán, pero Sicavisa, pues la señora Cristina Sicavisa está desaparecida desde el 2011. Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, salió del país con sus 2 hijos, se desapareció, no se encontraban y fueron después descubiertos y fue detenido el señor Barreda el 8 de noviembre de 2013 en Mérida, Yucatán. Así que así las cosas. Por otro lado, recuerdan, y este fue un tema que no les comenté de la semana pasada, que fue la captura de Mario Estrada, pues ahora va a comparecer mañana en un juzgado de Miami. El candidato de la UCN, Mario Amílcar Estrada Orellana, va a comparecer ante un juzgado de Miami luego de que la audiencia de presentación de cargos se suspendiera la semana pasada. Él fue capturado el miércoles pasado y también en esta audiencia va a comparecer Juan Pablo González Mayorga, que es el tercer secretario de la USN y que fue detenido junto a Mario Estrada. Ellos son señalados de conspirar con carteles de droga para introducir cocaína si ganaban las elecciones. Y esto, introducir la cocaína a Estados Unidos, servir de paso para facilitar el traslado de la cocaína a Estados Unidos. Además, también se hablaba acerca de que se había hablado de contratar sicarios para asesinar a algunos candidatos. Por ahí surgieron varios memes, el humor chapín, como siempre, a flor de piel, y en este caso pues hablaban que ahora todos querían ser los mártires, obviamente ficticios, en cuanto a que todos eran los candidatos a los que, según esto, Estrada era el que Estrada habría intentado asesinar, o habría intentado contratar sicarios para asesinarlos, y ahora decían todos eran los candidatos elegidos, según ellos. Y quien la une a través de Twitter también dio a conocer que Jimmy Morales se había reunido con Mario Estrada y con otros candidatos. Esto lo dio a conocer a través de varios Twitters, pero pues también Jimmy Morales les respondió y les dijo: miren, señores, yo me reuní el 2 de abril con el señor Mario Estrada, pero también me he reunido con Sandra Torres, con Suri Ríos y con Roberto Arzú, entre otros. Primero fue Sandra Torres quien tuiteó que Morales se había reunido con Mario Estrada en una finca privada. Luego lo hizo el diputado Carlos Barreda de UNE, y también habló que pues se habían reunido en la finca propiedad de Estrada. Indicó que esta reunión preocupaba al partido, particularmente por la acusación de Estados Unidos contra Estrada respecto a matar a rivales políticos para que él se asegurara la victoria electoral. Y entonces aquí empezamos con el tema de a quienes iba según esto, a matar el señor Estrada, supuestamente. Y por otro lado, pues me llama la atención que aquí no mencione, y tal vez lo mencionará más adelante, que no le preocupe el tema de la droga.
Por otro lado, hablaban que este diputado dijo que iba a hablar a la embajada, que pediría una cita en la embajada para que se les traslade la información que posee. Y yo aquí lo que digo es, a cuenta de que la embajada de Estados Unidos le estaría pasando información de una investigación que hizo la DEA y se la pasaría a un diputado en Guatemala. Primera. Segunda, pues un poco de seriedad, y solo un poquito, a la hora de hablar de esto, porque si tan preocupado estaba, primero lo que diría es por qué y pedir una cita a la embajada y por qué no pedir una cita o citar a la fiscal general, citar a la CICIG o solicitar la información a la CICIG, que eran los principales encargados de revisar todo esto. ¿Qué sucedió en el periodo anterior? Pues también eso habría que preguntarse, porque obviamente pues esto no creería que es solo por lo que ha sucedido en esta campaña presidencial. Y pues en conferencia de prensa, Morales lo que dijo fue que pues sí se había reunido y que se había reunido con varios más, entre ellos Sandra Torres, Suri Ríos y Roberto Azú. Y que según él, pues la reunión con Estrada pues no había sido más que una reunión a insistencia de Estrada, y había sido en su finca, y que no había sido más que para hablar acerca de una transición ordenada, que es algo que preocupa a todos los candidatos. Así que así las cosas con respecto a la captura y a las reuniones que tuvo el presidente con Mario Estrada. Y con Sandra Torres pues la tuvo, pero no habló de ella, que sería interesante saber cuáles han sido estas reuniones y de qué se han tratado. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de la ley de femicidio, cuál es el objetivo, por qué se crea una ley de femicidio y si no fue un abuso el usar esta ley para solicitar protección del acoso de los fiscales. De esto estaremos platicando en este siguiente segmento con nuestro invitado, el doctor Ludwig Villalta. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Apparel Sourcing Show, la feria de la industria de vestuario y textiles de Centroamérica, donde encontrarás insumos de América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos. Esto va a ser del 14 al 16 de mayo en Expo Center Tikal Futura. Si quieres más información, entra a apparelexpo.com. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Ludwig Villalta, con quien vamos a hablar con respecto a la ley de femicidio y todo esto, al menos en lo particular. Y quiero agradecer, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, María Dolores. Muy buenas tardes a su merced y a todos los que nos escuchan en las redes sociales y en el vehículo, esperando que lleguen sin novedad, en tranquilidad al seno de su hogar. Y muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Saludos a Eduardo, a Javier Estuardo también. Obras artísticas, reliquias religiosas. Bueno, eran obras de arte y habían reliquias religiosas, ambas. Javier Estuardo Cordón, saludos a Lauro Enrique. Muchas gracias, Lauro. Saludos desde Tecpan. Saludos hasta allá también, un gran abrazo. Eddie Sontay, saludos María Dolores en sintonía. Edna Marroquín, saludos desde Santa Rosa. Es fabuloso saber que nos escuchan de diferentes lugares y que estas ideas llegan a cada vez más y más personas. También saludos a Walter Fer Flores, que me dice, ya vine compartido. Muchísimas gracias, Eddie, muchísimas gracias, Walter, y muchísimas gracias a Emanuel Barrientos por compartir nuestra transmisión y a todos los que lo han compartido. Y a raíz de esta denuncia que hace Sandra Torres con respecto a violencia, a un abuso o violencia contra ella, y que la juez de turno de femicidio, del juzgado de turno de femicidio, dicta medidas cautelares a favor de la candidata de la UNE, una de las preguntas que me hice era si esta denuncia o si esta decisión de la juez no era un abuso hacia la ley de femicidio.
Y después me preguntaba, bueno, ¿cuál es el sentido de tener una ley de femicidio? Y pensé, bueno, primero tengo que entender qué es la ley de femicidio para entender si hubo un abuso o no al respecto. Y dije, bueno, recuerdo que le pregunté con quién podía hablar de este tema y usted me dijo que con mucho gusto hablaba conmigo de esto. Y le agradezco que haya aceptado la invitación. Y entonces me gustaría que empezáramos hablando acerca de la ley de femicidio. ¿Por qué existe una ley de femicidio? María Dolores, la mejor de las tardes. Yo creo que la entrevista de hoy debe ser bastante cautelosa, muy prudente. Yo he dado clases en los doctorados en Derecho Penal y Procesal Penal en las diferentes universidades. He dado clases en maestrías, tuve a mi cargo las maestrías en San Carlos en Derecho Penal hace algunos años. Y muchas de mis orientaciones he sido al sector justicia en materia penal. He sido consultor de Naciones Unidas para el área del Ministerio Público, para el área de los jueces y de los abogados defensores. Cuando vamos a tratar este tema, María Dolores, es uno de los temas bastante especiales, sensibles, porque hay que entender para comprender, para poder creer. Cuando salió esta ley, yo fui uno de los principales opositores de esta ley, María Dolores. Y se me vino un enjambre de avispas como crítica hacia mi persona, porque visualizaba no el uso adecuado, sino el abuso desmedido que se podía hacer de esta ley. Quiero partir mi alocución diciéndole, María Dolores, que yo tengo 2 princesas. Mi hija Girela, quien amo con todo mi corazón, ella es la flor donde descansan todas las primaveras de mi vida. Y tengo mi bebita, que es Eliet, que es mi bebita preciosa, tiene 1 año y meses y es mi ternura, es mi cariño, es donde descansan los anhelos de mi vida. Pero también, María Dolores, yo tengo mi hijo varón, que está estudiando Derecho, mi patojo grande, alto, fuerte, guapo, a quien le mando un saludo, mi hijo precioso, yo lo quiero. Y tanto quiero a mi hija que no deseo que nadie ni nada les haga daño. Pero también amo a mi hijo y no quiero que nadie vaya a abusar de las leyes para atacarlo y perjudicarlo. ¿Y a qué vamos con esto para entender? Yo quiero, antes de todo, decirle, María Dolores, que esta es una de las leyes más sensibles y hay que entender no el espíritu de esta ley y las bases que fundamentan esta ley. Es decir, la letra muerta, la norma jurídica descansa bajo principios filosóficos y principios teóricos para entender esto. Y también quiero partir de esto decirle, María Dolores, que yo tengo muchos amigos homosexuales, muchas conocidas lesbianas, a quienes aprecio, quienes les tengo todo el respeto, todo el cariño, y muchos de ellos son entrañables amigos, y les tengo bastante aprecio. Y nunca voy a juzgarles, nunca voy a criticarles, sino mi cariño y mi aprecio como seres humanos. Las bases, los 2 pilares de esta ley, María Dolores, es pilar número 1, teoría de género. Pilar número 2, las afirmaciones positivas hacia la mujer. Si analizamos estos 2 pilares donde se construye todo el andamiaje jurídico, vamos a partir de donde nace la teoría de género. Y la teoría de género nace que el hombre y la mujer no se hacen ni nacen, sino que se van formando a través de la sociedad. Que las teorías biológicas de que usted es mujer y las teorías biológicas de que uno es hombre no son suficientes. Que el hombre y la mujer son productos de la sociedad y que cada quien tiene derecho a ser mujer o a ser hombre. Esa es una de las partes fundamentales de la teoría de género. Y que como el hombre y la mujer no son productos biológicos, sino son productos eminentemente sociales, hay personas que pueden sentirse hombres si así lo desean y hay personas que pueden sentirse mujer si así lo desean. Problemas que hay con esto, es decir, de que las teorías de género en Canadá, en Europa, usted sabe que a los niños ya no son ni él ni ella, sino son lo. Muy discutidos. Por ejemplo, el presidente de Rusia defenestra todo el sistema de género y prohíbe. China igual, muchos países igual.
Pero toda esta concepción de género, que es un pensamiento de izquierda, un pensamiento liberal, se incrustó en Naciones Unidas bajo el pretexto de proteger a personas vulnerables. ¿Y quiénes eran las personas vulnerables? Los indígenas, los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros, las mujeres y los niños. Y toda esta base fundamental de personas que eran vulnerables, se tenían que crear leyes de discriminación positiva, por así decirlo, o de acciones afirmativas para poder equilibrar esas desigualdades. Por ejemplo, María Dolores, esas desigualdades tienen que verse en muchos campos. Hay que recordar, por ejemplo, que en materia laboral el patrón tiene mucha riqueza y el empleado tiene poca capacidad económica. Y para poder paliar esas diferencias, esa relación laboral, la carga de la prueba la tiene el patrono y todo lo que diga el trabajador se considera cierto hasta que el patrono pruebe lo contrario. O sea, ahí no aplica el principio de inocencia. No aplica el principio de carga probatoria. Okay. Bueno, con todo esto, toda esta cuestión de género, se llega a la conclusión de que las mujeres han sufrido discriminación a lo largo de todos los años. Y se crean pactos, convenciones, tratados de protección a la mujer, tratando de evitar la violencia primaria, secundaria o terciaria hacia la mujer. Todos estos derechos humanos se firman por los estados y obligan a los estados a crear leyes de protección a la mujer. Y dentro de estas leyes de protección a la mujer aparece esta ley de femicidio. De esto, María Dolores, es muy discutido y muy discutible. Y le digo, ¿por qué razón es discutido? ¿Por qué razón es discutible? Porque yo tengo un hijo varón. Y yo no quiero que ninguna Jezabel, una Dalila, le vaya a destrozar la vida a él. También tengo a mi hija, la quiero mucho. Ya va a ser adolescente, o sea, es adolescente, es decir, ay Dios, yo no quiero que ningún hijo de fulana me la vaya a tratar mal, me le vaya a golpear, me le vaya a pegar, es decir, yo no quiero eso. Yo soy padre y aprendí a ver la vida a través de los ojos de mi hija. Y usted no sabe, María Dolores, que cuando uno aprende a ver las cosas a través de su hija, uno ve la vida diferente. A veces uno quiere hijo varón, pero las nenas le roban el corazón a uno. En este caso, María Dolores, déjeme decirle que cuando se crió la ley yo vi sesgos que no eran prudentes al respecto. Y de hecho yo escribí un libro que es La sana crítica razonada, en donde facciono y consigno casi un capítulo a la declaración del testigo pasional, a la declaración del testigo emocional, a la declaración de la víctima en estos casos. Y veamos qué cuestiones hay en esto, María Dolores. La mujer toda la vida ha sido sometida al varón. Creemos leyes en donde la mujer sea igual al varón. Y vamos a crear leyes en donde todo lo que diga la mujer es cierto hasta que el varón pruebe lo contrario. Y vamos a crear leyes en donde la mujer, los hijos son vulnerables y todos los hombres son malos, todos los hombres son violentos, todos los hombres son irresponsables y todos los hombres son depravados sexuales hasta que ellos prueben lo contrario. Y se le deja por imperativo legal una credibilidad tan a la mujer que defenestran la dignidad del hombre. Y los recursos legales para el hombre son cada vez mínimos, a tal punto, María Dolores, que esta ley es diseñada para los que tengan la capacidad económica de contratar consultores, de contratar especialistas, porque todos los recursos institucionales, por imperativo de la ley, están a favor de la mujer. Creo que aquí han habido casos, por ejemplo, el caso de la licenciada Valdetti, vicepresidenta de la República. Me recuerdo que el dueño del periódico dijo que la criticó no en su relación de marido o relación de poder, sino en relación de funcionaria y un crítico, y ahí le siguieron proceso a este señor, diciendo que efectivamente la estaba violentando con palabras, y si se le hace un examen psicológico resultaba dañada, vulnerada, emocionalmente lastimada.
Utilizando esta ley. Utilizando esta ley. Se quejaron una serie de hombres con la licenciada Patricia Sandoval de Jutiapa y le dijeron, mire, hay una cantidad de casos en los tribunales en donde todo lo que diga la mujer es cierto y después de un largo proceso cansado y torturoso se demostró que no era cierto y el hombre gastó tiempo, gastó recursos, un daño a sus hijos y a la mujer simplemente le dicen, mire, compórtese bien. No lo vuelve a hacer. No lo vuelva a hacer. Y ella empezó y empezó a promover que iba a modificar y después la utilizó en contra de sus adversarios políticos. Vemos el caso de la señora Sandra Torres, que manifiesta que hay una relación desigual de poder por naturaleza de género, de que quien la está investigando es hombre y la está vulnerando y lesionando. Y por imperativo legal hay que creerle a ella y hay que otorgarle todas las medidas de protección a favor de ella y en contra del otro persona. En este caso, entonces, podríamos decir que si alguien llega al juzgado, si alguien llega con el juez a preguntarle, o a pedir, o a decir, a presentar una denuncia, la juez o el juez están obligados a creerle. Totalmente, María Dolores. ¿No hay forma de dudar? No hay duda hasta que se le notifique al pobre, al agresor sindicado. Y ojo, también la ley es un poco, yo siempre la critiqué, porque se le notifica a la familia de él a través de él. ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, María Dolores, en el supuesto, ¿sí? Tenemos una relación, somos esposos, Uh-huh. ¿sí? Y tuvimos una discusión. Y de esta discusión yo me voy de la casa, ¿sí? Me retiro de la casa. Vienes tú, María Dolores, y tú dices, cada vez que este hombre llega, me molesta. Vas con la jueza resuelve, me notifica a mí que no me acerque a ti, pero también notifica a través mía a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a toda mi familia que no se acerquen a través tuyo. Ok, o sea, no puede haber ningún contacto de sus familiares con De mis familiares, mis padres, mis primos, mis hermanos, hacia tu persona. Y de repente tal vez el abuelo pasa inconscientemente, saluda a la criatura, ¿qué tal mi nieto? O algo, y hay una responsabilidad penal por el delito de desobediencia. Penal. Okay. Partamos entonces de esta cuestión. La siguiente cuestión, María Dolores, es de que la familia, las relaciones son complicadas, María Dolores, son muy complicadas las relaciones. Y las relaciones entre esposo y esposa y es complicadísimo, muy complicado. Y hay mujeres que son muy buenas, muy nobles, muy sabias, muy sensatas, y hay mujeres que también no lo son. Igual que hay hombres infelices con traumas y problemas violentos, agresores, pero también hay hombres buenos y hay hombres sanos. El punto acá es que lo que diga el hombre va a ser sujeto a prueba y lo que diga la mujer, no, hay que creerle. Y otra de las cuestiones, Mariola, es tan subjetiva, esta ley que yo ahorita estoy defendiendo en los tribunales, casos que a mi parecer han sido totalmente inverosímiles. Yo ahorita estoy defendiendo a un fiscal del Ministerio Público que a una subalterna la saludó y la abrazó de beso. Y con el pecho de él, le apretó muy fuerte el pecho de ella. Y se sintió vulnerada, ofendida, lastimada, lesionada psicológicamente y presentó su denuncia de violencia contra la mujer. Perdón, ahora, doctor, mi punto aquí en cuanto a estos abusos que puede haber respecto a esta ley y que quedamos tal vez pendientes de entender la segunda base, que era la afirmación positiva de la mujer, en dónde estaba, qué significa esto. La pregunta que yo me hacía con respecto a este tipo de leyes y a estos abusos es, ¿dónde queda la real víctima? O sea, la verdadera víctima, la que sí es acosada, la que sí es golpeada, la que es violada. Y al tener una ley que más que protegerla es utilizada por quienes abusan de esta ley, ¿realmente qué pasa con las verdaderas víctimas? María Dolores, esta pregunta me la hicieron a mí hace casi 13 años, y yo en un seminario en el Colegio de Abogados, y yo les decía, nosotros pensamos mal,
Nosotros, el sistema jurídico guatemalteco, la forma de pensar, el constructo jurídico guatemalteco está retorcido. Yo les decía a ellos, primero metemos presa a la gente y después la investigamos. Y ya que pasó preso y estuvo preso años, por ejemplo el de la línea, después de estar 4 o 5 años preso, lo sacan porque era inocente. La lógica era, te meto preso y después de preso, ya preso te investigo y si veo que es inocente te saco. Y los años en cárcel, ¿qué razón tiene? Otra de las lógicas que me parecieron a mí retorcidas jurídicamente es primero la sanción y después la prevención. Es decir, primero la cirugía y cirugía mayor, cárcel, proceso, pena, destrucción familiar y después prevención. Y ojo, María Dolores, tú eres efectivamente periodista, tú sabes la naturaleza antropológica y las relaciones desiguales de poder, pero tú sabes que quien forma el machismo no es el hombre, es la mujer, la quien tiene la educación en su seno familiar, la que construye los valores familiares, la que da el sostén familiar es la mujer, la educadora por excelencia es la mujer, e inclusive hay estudios que quien formó teóricamente todo el constructo mental de nuestro maestro Señor Jesucristo fue María, porque era la conocedora, y muchas de las que le enseñan a hablar a los niños, ¿quién es? Es la mamá. Muchas de quien enseñan a cuidar a sus hijos es la mamá, y muchos de los patrones mentales es de las mujeres. El punto que yo vi aquí era lo siguiente: nadie nos enseña a nosotros a ser buenos esposos, ni mucho menos a ser buenos padres. Y hay todo un bagaje teórico que debe enseñarse en las escuelas, que debe enseñarse en muchos lugares para evitar estas circunstancias. El 80% de los recursos deben ser prevención, administración, y el 20% represión y cárcel. Ahora, hay víctimas colaterales y hay víctimas fundamentales. Uno de los víctimas fundamentales son los niños. Porque una pareja puede ser mal esposo, pero es buen padre. Y el niño ama tanto al padre y le duele que hablen mal de él. Igual, también hay casos en donde lo más saludable es que se retire porque el hombre es violento, es bolo, es esto, y es necesario por la salvaguarda. Si te das cuenta, María Dolores, y aquí hay una cuestión de tesis doctoral, yo la recomendé como tesis doctoral, es cuáles son los convenios de cooperación de personas internacionales que le dan al organismo judicial para crear todo un sistema de protección a la mujer y cuáles son los resultados que verifican. Si los resultados son puras penas, creo que no hay resultados, ahí hay perdedores. La pregunta de reflexión fundamental ¿es necesaria esta ley? Sí, es necesaria, María Dolores. Obvio que es necesaria. Que deben de haberse matices a esta ley, también deben de haberse matices. Yo he visto casos en donde las verdaderas víctimas sufren, las maltratan, les pegan, las persiguen y sí necesitan protección. Pero también he visto casos en donde ha habido un abuso desmedido. Y yo digo, este hombre también, y es más, él necesita protección. Él necesita protección. Yo tuve un caso, María Dolores, que a mi amigo le llegaron a destruir su vehículo, una exnovia. ¿Y cómo se justifica esto? Obvio, aquí vienen las cuestiones. Como los daños son psicológicos, María Dolores, una pericia que se hace en el INASIF, yo me convertí en experto en analizar todas estas pericias psicológicas. Ellos no ven realidad, ellos ven credibilidad. Ellos ven que el testimonio de la víctima no sea ni certero ni cierto, sino que sea creíble. Ellos verifican la credibilidad. Y tú sabes que las novelas hay novelas de ficción como de Francisco Pérez de Antón, son creíbles, pero no son verdades. Y el triángulo de verificabilidad de todo esto permiten que haya una consecuencia lógica, un diálogo lógico para darle credibilidad. Y después en el proceso se tiene que investigar si es cierto o no es cierto. El cliente, María Dolores, es una persona que tiene el salario mínimo y la sentencia de un dictamen psicológico o un dictamen de la NACIF parece pétreo. Y los abogados se convierten no en abogados defensores, sino en edecanes que llevan al pobre sujeto al paredón de la justicia.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces de este abuso que se está... O sea, al final, si usted visualizó que habían muchas fisuras en esta ley que permitirían el abuso, podríamos decir que el hecho que lo que sucedió con la denuncia de Sandra Torres es solo un reflejo de lo que está sucediendo en estos tribunales. Vamos a ir al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Gracias por sus comentarios. Axia Orozco nos dice, el femicidio es una ley diabólica que depende de quién la utilice, cómo se interprete. Es una ley sensible y es delicado opinar por el abuso que se le puede dar a esta ley. Y Carol, gracias Carol, estamos ante un experto que nos puede aclarar nuestras dudas. Gracias por compartir este conocimiento. Muchas gracias Carol por escucharnos y comparta nuestra transmisión. Carol, muchas gracias. Walter Fer nos habla acerca del artículo 4, dice libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Esto está tan mal hecho que si un hombre le pega a una mujer y partiendo de que la sociedad hace el género, el hombre puede vestirse de mujer y decir que le pegó como mujer porque así se sintió en ese momento. Ahora, si la mujer se pelea con el hombre y lo acusan de forma malintencionada, inventando todo, que la agrede psicológicamente y además, pero lo que sucede es que la mujer tiene su plan por allí y lo que quiere realmente es alejarse del hombre y que ésta la mantenga. María Dolores, yo quiero decir algo, esta ley para mí es fundamental. Yo he llevado casos de mujeres que han sido perseguidas porque la relación de hombre y mujer y las relaciones de novios y las relaciones desiguales de poder hay relaciones enfermas, psicópatas. Hay hombres compulsivos, obsesivos que ven a una mujer y no la dejan, pero también hay mujeres que son obsesivas, compulsivas, persiguen al hombre. Yo tuve un caso que la mujer se trastornaba cada cierto tiempo. Los cambios hormonales le trastornaban la secreción del cerebro. En los cambios hormonales la hacían violenta a ella y cada cierto tiempo estaba agresiva, le pegaba al hombre, lo perseguía, después volvía a la normalidad y a la tranquilidad. Esta ley es importante, María Dolores. Hay mujeres que sí son víctimas. Hay mujeres que sí necesitan este apoyo. Hoy, cualquier mujer va a la policía y dice que es víctima, todo el sistema conspira para protegerlo y destruir al agresor. Pero también hay casos en que se puede mal utilizar. Y esta era una de las preguntas con las que salimos al corte, si al final esta denuncia que nos llamó mucho la atención y por la publicidad mediática que tuvo, sí, la denuncia de Sandra Torres con respecto a que era acosada por 2 fiscales, si esto no era un reflejo del abuso que se hace de esta ley. Sí, es un reflejo, María Dolores, y aquí tenemos que ver algunas cuestiones. Yo hace 15 años que yo estaba en contra de esta ley. Yo les decía, en primer lugar, todos los tratamientos psicológicos, todas las cuestiones preventivas deben ser ex ante, no ex post. ¿Y por qué ex ante? Porque si hay problemas familiares deben haber las terapias familiares, debe haber un montón de circunstancias. Y si no se puede, pueden haber cuestiones telemáticas, un brazalete a la mujer, un brazalete al hombre, el hombre no se puede acercar. Porque si hay hombres compulsivos, agresivos, violentos, enfermos. Pero si es enfermo no necesita cárcel, si es enfermo necesita hospital. Y hay mujeres que también son enfermas. Y si son enfermas no se necesita utilizar el proceso judicial como un arma inequívoca para destruir, defenestrar, arrastrar al varón que es su enemigo. El punto sería que si debería ser un proceso diferente cuando hay una acusación de violencia contra una mujer o de violencia contra un hombre. Ahora, aquí viene el principio de igualdad. ¿Tiene la misma dignidad un hombre y una mujer? En mi criterio, y legalmente sí.
¿Sufre igual en una relación un hombre que una mujer? En mi criterio, sí. ¿Se le cree más al hombre? Si le dicen el hombre es víctima, la sociedad no lo va a creer. Si una mujer dice que es víctima, que es un infeliz y que le pega, la golpea, la maltrata, todo es cierto hasta que el hombre pruebe lo contrario. Pero aquí tenemos que ser sabios, María Dolores. Aquí se tiene que buscar la sabiduría y una sabiduría importante. La número 1 es de que esta ley necesita ciertos cambios que deben de analizarse. Mucho de esto es administración. Mucho de esto son acciones preventivas, no son acciones ex post. Y otro de los aspectos, María Dolores, es de que yo he tenido casos en donde hay personas que han purgado cárcel y después regresan con la esposa que lo metió preso. ¿Lo denuncian? Lo denuncian, se arrepintió porque fue un momento de enojo, se va preso, ella le pide disculpas, lo busca en la cárcel, sigue en la relación, la familia tiene problemas, sale él de presos, regresa a su casa porque no tienen. ¿Y quién perdió ahí? El Estado no es hipócrita, dice cárcel, pero no mantiene a los pobres niños del hogar. Sí, que es un delincuente, cárcel, sí, violento psicológico, pero a la larga, ¿a quién le va a dar la manutención psicológica y el apoyo moral al hijo? No va a ser el Estado es una entidad ficticia, como decía Tomás Hobbes. Es un Estado hipócrita en donde busca la sanción, pero no busca la sanación, no busca la curación. Suponiendo que... ¿Y qué sucede en los casos reales, en los casos donde sí hay abuso? No estoy refiriéndome al que Sandra Torres se sienta acosada porque solicitan su antejuicio. Sí. Yo he tenido casos cuando yo estaba litigando mis primeros años de ser abogado, ya hace bastante años. Una señora se era perseguida por un loco. Y el loco llegó a mi oficina. Y el loco me dijo, usted tiene algo que ver con mi mujer. Y yo vi que la señora estaba siendo perseguida. Entonces, en esos casos, él es un enfermo. Ahí en esos casos, el Estado debería de conspirar para apoyarla a ella. Y esos hay muchos casos, muchos ejemplos de esto. Entonces, también, María Dolores, han habido casos en donde la mujer se casa con un buen galán. Económicamente pasa el año, después lo denuncia, se queda con todo. Y el otro defenestrado. He visto casos, María Dolores, en donde quieren negociar, te vas preso por violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual. Si no me das esto y nos divorciamos. He tenido casos en donde han sido ridículos porque la mujer defenestra al hombre en aspectos sexuales en donde solo ella y él tienen el conocimiento y ella manipula, chantajea y extorsiona. Pero dentro de todo esto hay que rescatar a las verdaderas víctimas. Y por eso se tiene que crear armónicamente una serie de circunstancias administratocentristas y administrativistas que deben de darse en las escuelas, en las iglesias, en el trabajo, para poder paliar estas situaciones. Obviamente hay que primero empezar a cambiar la cultura machista que hay en Guatemala y muchos de nuestros países latinoamericanos y empezar en casa. Sí, María Dolores, el machismo, el punto particular, María Dolores, es de que nosotros pensamos que los latinoamericanos somos los más machistas, pero el mundo no es tan así. Si te das cuenta, en Estados Unidos, una mujer ha sido candidata presidencial, ¿sí? Si te das cuenta, en Estados Unidos, leyes de violencia contra la mujer, el gobierno de Estados Unidos federal no coloca leyes en este tipo de cuestiones tan así. Si nos vamos al mundo árabe, son 1,000 millones de árabes y no vamos a decirle, miren, firmen estos convenios. Si vamos con China, ¿cuántos millones de habitantes? Si vamos en Rusia, las mismas circunstancias. El machismo, yo estoy consciente que hay unos hombres machistas totalmente. Creo que hay personas machistas. Sí, hay igual mujeres machistas. Claro, por eso es. Ahora, el punto medular, María Dolores, es, nosotros tenemos que educar a nuestras hijas. Y hoy me pareció fantástico, hoy en el programa de hoy en la mañana estaba Juan Francisco y estaba Estuardo, y le decían carta de un papá a una hija. Y me pareció fantástico.
Porque el mayor amor más grande para una hija debe ser del padre. Porque inconscientemente muchos de los psicólogos que nos están oyendo saben de los arquetipos mentales, de las estructuras mentales que se replican. Si el papá fue un bolo y le pegaba a la mamá, ella inconscientemente piensa que eso es lo normal en el hogar y va a buscar a otro bolo que haga eso porque es un reflejo de lo que aprendió. Lo importante es saber educar. Debe haber un cambio transgeneracional, transicional, de educar a nuestras hijas y a generaciones de mujeres. Porque ellas son las educadoras por excelencia. Ahora, ¿esto es un reflejo de la falta de igualdad ante la ley? En teoría se le llaman acciones afirmativas para buscar equilibrar las relaciones desiguales de poder. Por ejemplo, esto no es de igualdad, sino es de equidad. Es un término diferente, María Dolores. La igualdad y la equidad es un término diferente. Es un trato igual para los iguales, es igualdad. Y un trato diferente a los desiguales, eso se llama equidad. Yo lo llamo injusticia. Veamos lo siguiente, María Dolores. Por ejemplo, ¿qué es equidad? Equidad es, por ejemplo, se le va a dar un trato preferencial a una ancianita que está haciendo una gran cola y está enferma para que pase primero al banco. Eso yo lo llamo cortesía. En teoría, legalmente se llama equidad. Un trato desigual a un enfermo. Si estamos construyendo rampas para que pasen los minusválidos por imperativo legal, eso sería aspectos de igualdad, son acciones afirmativas buscando la equidad. Okay. Por ejemplo, con los indígenas, el caso de Estados Unidos, de Norteamérica, a través de las acciones afirmativas en Estados Unidos, jamás se creía que un estudiante negro podía entrar a las universidades. Y existieron toda una serie doctrinaria de cuestiones afirmativas para promover la participación y las becas a la gente, a los morenos afroamericanos. Particularmente todo esto tiene razón jurídica que en cierto momento puede ser aceptable y tolerante. Ahora, que una relación desigual de poder debe de existir en el hombre y la mujer, el hombre por ser hombre y la mujer por ser mujer, María Dolores, eso no puede ser. Yo tenía mi amigo el sastre bajito, delgadito. Él es mi riadito, buen sastre, por cierto. Y la esposa medía como unos 70, instructora de la policía. Y una vez María Dolores, ella, como sus amigos eran policías, llegó tomada y quería tener una relación pasional con él. Y él cansado, cuidando al muchachito, y la otra con olor, y le dijo, seguramente estás con otra, y le pegó. Y sabes, y los vecinos llamaron a la policía, y ¿sabes quién se fue preso? Él. En teoría, constructivamente hablando, legalmente, las relaciones desiguales de poder es porque el hombre es hombre, y presumimos de que es hombre machista, y presumimos que tiene el poder, y la mujer debe ser la víctima por imperativo legal. Queda mucho que hablar y el tiempo se nos ha ido muy rápido. Muchísimas gracias, licenciado, y me gustaría que sigamos hablando de este tema más adelante para entender el sentido de esta ley y cómo también se ha abusado de ella. Ya hemos hablado una buena parte de cómo se ha abusado de ella y nos quedó la parte de entender, porque ya hablamos acerca de la teoría de género como parte de esta base de esta ley, y nos quedó hablar sobre las afirmaciones positivas de la mujer. Así que lo voy a invitar nuevamente para que hablemos sobre este tema. Por supuesto, María Dolores, a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a ustedes y gracias por haber compartido nuestra transmisión. Vamos a ir a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde estaremos hablando acerca de la autorización electrónica de libros de salarios. Vamos al corte, regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.